Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a Los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti. Un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, donde compartimos conocimiento, donde aprendemos juntos, un lugar para acercarnos al pasado, pero con una mirada distinta, cogiendo lo mejor para el futuro, desechando lo peor y aprendiendo de aquellos errores. Porque a veces, como en la vida, es importante echar la vista atrás. No te pierdas el programa de hoy porque tiene mucho que ver con la realidad de los últimos acontecimientos que vivimos en la vieja Europa. A veces una mirada basta para saber lo que piensa otra persona. Alegría, odio, pena, sufrimiento, dolor, sorpresa, pánico, indiferencia, felicidad, amor, ira. Tantos matices tiene la cara como formas de comunicar las emociones. Otras veces el aspecto físico de alguien provoca distintas reacciones. Una persona bella, elegante y con gesto amable provoca atracción. Por el contrario, un individuo corpulento y de gran estatura nos provoca un cierto temor. Nos avisa de que debemos mantenernos a cierta distancia. También la naturaleza nos muestra una gran riqueza comunicativa. El ave del paraíso, por ejemplo, elabora una compleja danza de cortejo. Los machos de un colorido espectacular danzan de rama en rama demostrando sus habilidades delante de las hembras. Y todo para conseguir que la hembra le elija del resto de los candidatos. Cuando dos venados machos se cruzan, en ocasiones solo hace falta que ambos se observen. Que cada uno analice al otro. Y sin enfrentarse, decidan quién es el más fuerte. Y esto último ha sido un elemento muy importante en las relaciones internacionales del siglo XX, porque lo que nosotros llamamos Guerra Fría, el tema del que vamos a hablar, fue un auténtico desafío de poder, donde los grandes machos mostraban sus armas al enemigo sin intención de utilizarlas, solo para que el enemigo se sintiera intimidado y se pensara dos veces que una guerra directa no era la opción más correcta. ¡Empezamos! La Guerra Fría ha sido un factor central en las relaciones internacionales durante casi 45 años. Se inició en 1947 en Europa, pero poco a poco se mundializó, especialmente en el tercer mundo. Podemos definir a la Guerra Fría como un estado de tensión permanente, primero entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y luego entre los dos bloques liderados por ellas.
En ningún caso provocó conflicto directo, precisamente por el peligro a la destrucción mutua que se aseguraban por la utilización de las armas nucleares. Esta expresión de Guerra Fría salió por primera vez del periodista estadounidense Herbert Bayard en el año 1946 y lo hizo para calificar el estado de tensión reinante en la Comisión de Energía Atómica. Pronto se popularizó con personalidades como Bernard Baruch o Walter Lippmann e incluso dentro de los debates celebrados en Estados Unidos en relación a la denominada Doctrina Truman. Un estado de guerra improbable y de paz imposible. Son palabras de Raymond Aron que define lo que es la esencia de este periodo de la historia. Para profundizar en este episodio de la historia contemporánea, vamos a hacer una síntesis de cómo interpretaban tanto soviéticos como americanos lo que podemos definir como la Guerra Fría. Ambos entendieron que era un enfrentamiento directo, pero no bélico, primero entre Estados Unidos y la URSS y después entre los dos bloques liderados por estos estados. Un conflicto que se inició en 1947 entre los dos estados con mayor poder e influencia en el mundo, que adquirieron un nuevo estatus en la política internacional, el de superpotencias, posición adquirida tanto por sus intereses mundiales y recursos disponibles como por los medios políticos, ideológicos y militares que tenían que alcanzar sus objetivos. Este nuevo equilibrio de poder dio lugar a un sistema internacional bipolar flexible, en el que, junto a las dos superpotencias y los bloques que estaban bajo su influencia, se encontraban actores no alineados y un actor universal, la ONU, la cual trató de jugar un papel atenuador dentro de la tensión internacional. En esta bipolaridad, ambas superpotencias trataron de distinguir entre aliados y enemigos, delimitando sus zonas de influencia y trataron de ampliarlas a costa del bloque contrario. Ocupada, controlada y delimitada una zona de influencia, su respeto por la otra superpotencia fue una regla básica. Cuando esta regla se incumplió, el peligro de enfrentamiento directo surgió y la tensión se agravó, provocando los momentos de mayor inestabilidad. En este sistema internacional, ambos bloques reconocieron ciertos valores o principios comunes que tendieron a trasladar al actor universal, a la ONU, a pesar de lo cual ambos bloques utilizaron las Naciones Unidas para sus intereses y ello impidió que la organización alcanzase en muchas ocasiones los objetivos para los que se creó en 1945. El enfrentamiento se fue mundializando paulatinamente a partir de los primeros choques en Europa. De forma progresiva, el antagonismo ideológico y dialéctico se amplió y en él se integraron factores políticos, psicológicos, sociales, militares y económicos, convirtiéndose de este modo en un enfrentamiento global. La tensión impulsó una política de riesgos calculados, con la disuasión nuclear como eje básico. Se adoptó una estrategia diplomática militar cuyos ejes fundamentales son los siguientes: la contención del enemigo y de su expansión, la disuasión de cualquier acto hostil ante la amenaza de recurrir al enfrentamiento bélico y provocar cuantiosos daños, la persuasión en tanto en cuanto los factores ideológicos tuvieron un papel clave, la subversión como medio de eliminación a las autoridades políticas y militares que no aceptaron los valores o las reglas del bloque en el que estaban integrados. Y finalmente el espionaje ante la necesidad de conocer rápida y velozmente las actividades y decisiones del enemigo. El desarrollo de la Guerra Fría estuvo condicionado principalmente por tres factores: los cambios en la cúpula de poder de las dos superpotencias, el control que sobre la misma tuvieron siempre los políticos frente a los militares, y las percepciones que desde Washington y Moscú se tuvieron de la potencia enemiga y de su expansión regional o mundial.
El 12 de marzo de 1947, el presidente Truman se dirigió al Congreso de Estados Unidos para anunciar un cambio en los objetivos y estrategias de la política exterior. Con sus palabras se ponía de manifiesto tres ideas importantes. Lo primero es que se había roto en Europa los compromisos contraídos en Yalta y Potsdam. Además del enfrentamiento bélico propio de la guerra directa, se había pasado a la confrontación ideológica entre dos modelos, el que defendía y protegía la libertad del mundo libre y el que imponía el totalitarismo, lo que se llamaba en aquella época el campo socialista. Los acontecimientos de Grecia y Turquía representaban la culminación de una serie de pruebas de fuerza que estaban produciendo un nuevo tipo de lucha, y todo ello exigía la respuesta de Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos se basaba en la contención del comunismo. Nacía así la doctrina Truman. Nacía de esta manera la Guerra Fría. Pero el discurso del presidente norteamericano es consecuencia de acontecimientos que llevaban produciéndose desde 1945. La pregunta clave es cuáles fueron las razones que explican el inicio de la Guerra Fría. Retrocedamos entonces a ese mismo año, a 1945, concretamente el 4 de febrero, en el que se celebra la última de las 12 conferencias de los aliados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la famosa Conferencia de Yalta. Aparecieron los primeros condicionantes que nos llevan a esta nueva etapa. Se repartieron el mundo, más concretamente se repartieron en Europa entre los llamados 4 gendarmes. En mayo de ese mismo año, los nazis se rendían y Churchill percibió que los soviéticos se estaban apoderando del gran vacío que había en Europa. El 12 de mayo envió un telegrama a Truman, el nuevo presidente americano, que decía lo siguiente: una cortina de hierro ha caído sobre el frente soviético. Ignoramos todo lo que ocurre detrás. El 17 de julio se celebra una nueva cumbre en Yalta entre las tres grandes potencias, Truman, Stalin y el nuevo primer ministro británico Attlee. En Potsdam empiezan a surgir importantes diferencias, sobre todo en lo que respecta al reparto de Europa, las fronteras occidentales de Polonia, las reparaciones alemanas y el Estatuto de Italia. Por último, Stalin amplió sus demandas territoriales, económicas y también políticas, al considerar que su pueblo había soportado con mayores sacrificios el peso de la contienda. Había desaparecido el enemigo común que les había unido. Ahora se mostraban las cartas del capitalismo y el comunismo en la mesa. Entre septiembre y octubre de 1945 se apreciaba el enfrentamiento entre rusos y americanos. Se celebra la primera reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Londres para preparar los tratados de paz una vez terminada la guerra. La Unión Soviética exigió la seguridad en sus fronteras y una amplia zona de influencia, justificándose por el alto coste del conflicto y el denominado mito de los 20 millones de muertos. Exigió que se reconociesen las anexiones de Estonia, Letonia y Lituania, así como Prusia Oriental. Se anexionaron el 12% de Finlandia y una gran parte de Polonia y Rumanía. La Unión Soviética se convirtió en un territorio de 22,4 millones de kilómetros cuadrados, con más de 60.000 kilómetros de frontera y con 175 millones de habitantes de más de 100 naciones y grupos étnicos. Su política exterior se basó en los siguientes puntos: considerar el bloque capitalista occidental como el enemigo fundamental del sistema socialista. Se percibían a sí mismos como una fortaleza asediada por el imperialismo y para protegerse debían impulsar la lucha de clases a nivel internacional. La utilización instrumental de las ideas revolucionarias, la paz, la seguridad, el socialismo, para lograr el máximo apoyo de la opinión pública internacional. Relativización de las alianzas y los compromisos diplomáticos con la comunidad internacional, utilizándolas como un medio. Reconocimiento parcial del derecho internacional público. Y finalmente la creación de un sistema socialista mundial cuyo centro fundamental sería la URSS.
Estados Unidos ante la sociedad internacional se presentaba como un estado cohesionado de 151 millones de americanos. A diferencia de Rusia, sufrió muchas menos muertes en la guerra y apenas sufrió destrozos materiales ni tampoco consecuencias económicas. Su PIB era del 60%, acumulaba el 50% de la riqueza del mundo, tenía el 80% de las reservas de oro y no existía paro. Además, conservó hasta 1949 el monopolio del poder nuclear. Y por último, y no menos importante, tenía una clara influencia ideológica, moral y cultural en la sociedad internacional, gracias al cine, los soldados y la propaganda. La política exterior se basaba en dos actitudes. Por un lado, la idea de que la mejor forma de que Estados Unidos sirviera a sus valores era perfeccionando la democracia y actuando para el resto de la humanidad como un modelo para unos y faro para otros. Por otro lado, la defensa de estos valores imponía la obligación de defenderlos a través de una cruzada en favor del mundo libre. La amenaza soviética se percibía como el temor a la expansión económica e ideológica del comunismo. Esta era la razón por la que Estados Unidos tenía mucha preocupación en Europa Central. La defensa de los intereses económicos era indiscutible. El 9 de febrero de 1946, el máximo dirigente soviético pronunció un discurso que tenía por título Un nuevo plan de 5 años para Rusia. En él anunciaba que la victoria de la guerra había demostrado la fortaleza del sistema soviético. Churchill, que estaba ya retirado de la vida política, pronunció un discurso famoso en Fulton, Missouri. En él concluía hablando de la necesidad de impedir a la URSS cualquier tentativa de controlar otros territorios e imponer el comunismo. Y un último documento de interés, que fue llamado el Largo Telegrama, se destacó cómo los soviéticos habían elaborado un plan de acción internacional y aconsejaba elaborar una política de firmeza a largo plazo, que Estados Unidos contara con una fuerza militar que contrarrestara la presión de los soviéticos. En definitiva, propugnaba una política de contención. Ante esta situación, ambas partes irán probando sus fuerzas, los límites de su capacidad, los límites de su intervención y los límites de su respuesta. Es lo que se llamó la prueba de fuerza, y esto ocurrió en 3 lugares del mundo. El primero de ellos fue en Irán. El país estaba dividido en 2 áreas de influencia, la soviética y la británica. Al terminar la guerra, los soviéticos empezaban a aumentar su influencia sobre los británicos. La Unión Soviética buscaba ampliar su área de influencia en un territorio que no le correspondía. La ONU intervino y finalmente las tropas soviéticas se retiraron. El bloque occidental había triunfado. Pero la tensión se trasladó a Europa en varios frentes. El nuevo punto de fricción fue la cuestión alemana. En Potsdam se decidió dividir Alemania en 4 zonas de ocupación, al igual que la capital, Berlín. La zona occidental era más poblada e industrializada. Se desmanteló la industria y se controlaron las grandes empresas. En el lado soviético se nacionalizaron casi todas las empresas. Políticamente, en ambas zonas se implementaron el modelo del bloque al que pertenecían. La división de Alemania se acentuaba día a día. El 1 de enero de 1947 se fusionaron económica y administrativamente las zonas británicas y norteamericanas. Por el lado ruso, Moscú aceleró la sovietización de su área. Europa central y oriental estaba dominada por el Ejército Rojo. Poco a poco se iniciaba un proceso de satelización y lo hizo a través de 3 vías. Apoyando políticamente a los partidos comunistas o coaliciones de izquierdas en la toma progresiva del poder, firmando tratados y alianzas de cooperación, asistencia mutua y amistad, estableciéndose una red de acuerdos económicos y de seguridad colectiva, firmando acuerdos de paz unilateralmente que asegurasen la obtención de beneficios para la URSS. Al sureste nos encontramos con 2 pruebas de fuerza. Por un lado, Turquía. Los soviéticos querían controlar la circulación marítima de los estrechos del Bósforo y Dardanelos, intentando establecerse militarmente. Truman envió fuerzas navales y Moscú tuvo que replegarse a su área de influencia. Por otro lado, Grecia. El asunto era más complejo. Antes de la guerra, Churchill obtuvo de Stalin la garantía de que el territorio griego sería considerado zona de influencia británica.
Pero en 1945 miembros del Partido Comunista, con el apoyo de Yugoslavia y Bulgaria, reorganizaron el Ejército de Liberación e iniciaron una verdadera guerra civil. El gobierno británico reaccionó ante el peligro de que cayera bajo la órbita soviética. Con el caso griego se rompe definitivamente la colaboración aliada. La primera manifestación de la Guerra Fría fue el discurso de Truman del 12 de marzo de 1947, el que hemos comentado antes. Teniendo claro por qué se llegó a la Guerra Fría, es importante preguntarse cuáles son los límites cronológicos de la guerra. La Guerra Fría se extendió entre 1947 y 1990. Ahora bien, la evolución de los acontecimientos no fue para nadie lineal. Podemos hablar de una evolución cíclica de la Guerra Fría. Cada fase se inicia con un primer periodo de distensión, moderación en el enfrentamiento, disminución de los conflictos y utilización de un lenguaje sereno y constructivo. En un segundo momento irán apareciendo signos de tensión que se aprecian en primer lugar en el lenguaje que utilizan los líderes y representantes políticos y militares de ambos bloques. A continuación se incrementarán los conflictos localizados y los presupuestos militares e incluso se romperán negociaciones o acuerdos. La tensión culminará con el estallido de un conflicto tipo. Es el momento de máximo enfrentamiento y es el momento en que se estará al borde del enfrentamiento bélico directo o de la quiebra absoluta del sistema bipolar. En función de estos caracteres podemos hablar de 4 fases. La primera fase abarca desde 1947 hasta 1953 y el conflicto tipo es la Guerra de Corea. La segunda fase de 1953 a 1962 y el conflicto tipo es la crisis de los misiles de Cuba. De 1962 a 1975 el conflicto tipo es la Guerra del Vietnam. Y la cuarta y última fase es de 1973 a 1989 y el conflicto tipo es la Guerra de Afganistán. Para entender la Guerra Fría y sus orígenes tenemos que hablar del primer periodo, el que va desde los acontecimientos de Grecia hasta la Guerra de Corea. Y en estos años vamos a ver cómo cada una de las dos superpotencias va a empezar a probar a la otra superpotencia para ver cómo reacciona. Febrero de 1947. Los británicos suspenden la ayuda militar a Grecia y a Turquía. Es un claro símbolo de decadencia europea. Las potencias del continente abandonaban sus asuntos internacionales en favor de Estados Unidos. Y este es el punto de partida para explicar el desarrollo de la Guerra Fría. Ante el vacío de poder, los norteamericanos empezaron a estudiar cuál sería su respuesta. Además de Grecia y Turquía, los comunistas se afianzan en Europa occidental. El ejército de Mao en China era imparable y Ho Chi Minh quería terminar con la presencia colonial francesa en Indochina. Además, en Filipinas los comunistas atacaban al ejército nacional y en Europa occidental los partidos comunistas obtenían triunfos electorales. Estados Unidos debía tomar decisiones rápidas. Había que aplicar una política de contención. La debilidad de Europa era favorable a que el poder cayera en manos soviéticas. En este contexto se inscribe la doctrina Truman.
Con ella se ponía en marcha la estrategia de contención comunista y también una nueva era en la política exterior norteamericana. Aparte de esto, Europa necesitaba de una sólida ayuda económica. A pesar de haber recibido una primera cantidad de dinero y créditos, la situación en el continente no mejoraba. El consejero del presidente de los Estados Unidos anunció públicamente el famoso Plan Marshall. Lo hizo el 5 de junio en la Universidad de Harvard y expuso los siguientes objetivos. La necesidad de ayudar a Europa para que superase las consecuencias de la guerra. La importancia de dar confianza a los ciudadanos europeos en el futuro. El papel clave que tenía Estados Unidos en el logro de estos objetivos, no solo por su poder económico y las repercusiones que la situación europea podía tener en el país, sino también por su posición en el mundo. La ayuda era ofrecida a todos los países y no iba dirigida contra nadie. Las posiciones de ayuda debían hacerse desde Europa. Era necesaria la cooperación internacional. El Comité Europeo de Cooperación Económica se encargó de elaborar un informe sobre las demandas europeas. Y en septiembre se presentó el Informe de París. Estados Unidos recogió dichas demandas europeas y creó el Programa de Recuperación Europea. El 16 de abril de 1948 se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, que se encargaría de aplicar esta ayuda a toda Europa. La ayuda llegó a 16 países del continente. Se destinó más de 13.000 millones de dólares entre 1948 y 1953. Gran Bretaña, Francia, la República Federal Alemana e Italia fueron los más beneficiados. Pero la ayuda americana no respondía a un puro acto de generosidad. Era necesario para la estabilidad económica también de Estados Unidos. La economía internacional exigía el establecimiento de grandes espacios económicos, de una reducción del proteccionismo y de una internacionalización de la producción y del capital. Pero a la doctrina Truman y al Plan Marshall le faltaba el elemento militar. El 4 de marzo de 1947, Francia y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Dunkerque, que pretendía crear una solidaridad europea occidental en materia defensiva. En marzo de 1948 se dio un paso adelante con la creación de una unión militar entre los estados de Europa Occidental y nació la Unión Occidental. Pero meses más tarde, en el mes de junio, los europeos y los canadienses buscaron una fórmula que permitiera a Estados Unidos adherirse a una alianza militar. Se aprobó la resolución Badenberg. Se abría el camino hacia la creación de la OTAN. El 4 de abril de 1949 se firmó en Washington el Tratado del Atlántico Norte, compuesto por 10 estados europeos más Canadá y Europa. Su primer secretario dijo que la OTAN se creó para mantener dentro a los norteamericanos, fuera a los rusos y abajo a los alemanes. Los instrumentos de disuasión y contención ya se habían desarrollado, pero hubo un último documento que reforzó los planteamientos ideológicos. Fue el Memorándum del Consejo de Seguridad Nacional. Se señalaba que la URSS, que la llamaban el Estado esclavo, tenía como objetivo conseguir la destrucción forzosa de la maquinaria del gobierno y la estructura social en todos los rincones del mundo. Que el gobierno y el pueblo norteamericano debían tener claro que cualquier compromiso o acuerdo pacífico con el Estado esclavo era impensable, que no quedaba otra alternativa que sembrar la semilla de la destrucción del sistema soviético por todos los medios excepto por la guerra. Esto afectó también a la política interior, representada por el Comité de Actividades Antiamericanas, inspirado y controlado por Joseph McCarthy en 1947 y su célebre caza de brujas. Por el lado soviético hubo respuestas. El comunismo en Europa después de la guerra salió fortalecido. Por un lado, por la victoria de la Unión Soviética que liberó la parte central y oriental del continente. Por otro lado, por el papel del comunismo en las resistencias contra el fascismo en su país.
Los rusos mantenían más de 6 millones de soldados en Europa. La Unión Soviética se había anexionado a los países bálticos y controlaba a la mayoría de los países de Europa Central y Oriental. La respuesta soviética fue rápida. La primera fue una respuesta político-ideológica que se plasmó en la creación del Kominform, u Oficina de Información de los Partidos Comunistas. Fue creado por el secretario general del Partido Comunista Andrei Alexandrovich Zhdanov en la Conferencia de Partidos Comunistas en Polonia. En su discurso señaló que el final de la Segunda Guerra Mundial había dado lugar a una modificación de las relaciones entre el sistema socialista y el sistema capitalista en favor del primero. La URSS debía luchar contra los intentos de dominación mundial de Estados Unidos. Su objetivo, consolidar la democracia y extirpar los restos del fascismo. Por eso, los partidos comunistas debían aunar esfuerzos, y por eso se creó el Kominform. Se buscaba sovietizar de forma rápida la Europa central y oriental. Los partidos comunistas debían hacerse con el país e instaurar un nuevo tipo de sistema político, la democracia popular. Así pues, se creó un área sovietizada en Europa que lo formaron Bulgaria, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría y la República Democrática Alemana. Albania y Yugoslavia estaban fuera, pero mantenían relaciones especiales con la Unión Soviética. La tercera respuesta fue el impulso que dio la Unión Soviética a los procesos de revolución mundial que se estaban produciendo en Corea, en China e Indochina. Con todo esto se creó un sistema socialista mundial formado por la URSS, la República de Mongolia, los países comunistas de Albania y Yugoslavia y el conjunto de democracias populares en Europa, al igual que la República Democrática de Corea y la República Popular China. La cuarta respuesta fue aplicar una diplomacia de poder. Y finalmente, la última iniciativa fue la creación del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, el 1 de enero de 1949. Se trataba de armonizar los lazos económicos entre las democracias populares y Moscú, además de fortalecer la cohesión interna frente a Estados Unidos y frente a Europa Occidental. En este contexto ideológico, político y militar de ambas potencias se sucedieron los primeros conflictos. La primera manifestación de tensión se produjo con el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia. El presidente Edvard Benes buscaba democratizar a sus dirigentes políticos. Las elecciones de 1946 pusieron como primer ministro al prosoviético Klement Gottwald. Moscú, por su parte, presionaba para que los checoslovacos rechazaran la ayuda del Plan Marshall. Se creó un nuevo gobierno con mayoría comunista y el resto de los partidos rechazó este nuevo gobierno, lo que era un enfrentamiento social en el país que se solucionó con el golpe de Estado comunista en febrero de 1948. Benes dimitió y el país se sovietizó. Americanos y europeos no hicieron nada. Se había incumplido lo estipulado en Yalta. Por eso, los soviéticos dieron un paso hacia adelante. El 25 de junio de 1948 tomaron la decisión de bloquear la ciudad de Berlín de los barrios aliados. Pero en esta ocasión la respuesta fue más contundente. Se organizó un gigantesco puente aéreo entre los tres aeropuertos de Berlín. Finalmente, la Unión Soviética tuvo que levantar el bloqueo el 12 de mayo de 1949. Lo sucedido en Berlín aceleró el proceso de división alemana. El 25 de mayo nació la República Federal Alemana y el 7 de octubre la República Democrática Alemana. La cuestión alemana se convertirá en uno de los puntos calientes de la Guerra Fría. Se impulsó la OTAN y la URSS se consolidó en la mitad de Europa y el sistema socialista mundial. Después de estos dos acontecimientos, la tensión se trasladó a Oriente, concretamente con el conflicto de Irán que comenzaría en 1946. Estados Unidos intervino en este país entre 1950 y 1951 al ver peligrar sus intereses petrolíferos,
ante un intento de nacionalización de las compañías de petróleo. Finalmente, un golpe de Estado restableció el orden. La primera etapa de la Guerra Fría concluye con el primer conflicto tipo, la Guerra de Corea. Corea había quedado dividido por el paralelo 38 en dos gobiernos, el del norte y el del sur. A principios de 1950 se produjeron incidentes fronterizos que culminaron con la invasión de Corea del Sur por el ejército norcoreano. Estados Unidos intervino y se creó una fuerza multinacional con bandera de la ONU, además de acciones propiamente americanas dirigidas por el general MacArthur. En octubre de 1950, la República Popular China anunció su intervención. Tras una larga guerra de desgaste, se firmó finalmente un armisticio, por el que se creaba un área de seguridad de 4 kilómetros en torno a este paralelo 38. Para la URSS, la región asiática dio buenos resultados. Se creó la República Independiente Democrática del Vietnam en 1945, la República Democrática Popular de Corea en 1948 y la República Popular China en 1949. Por el contrario, solo Japón fue una zona de ocupación americana y se estableció un perímetro de seguridad desde las Islas Aleutianas hasta las Filipinas. Con todo lo que hemos hablado podemos ofrecer algunas características de lo que fue la Guerra Fría. Desapareció el sistema internacional anterior, basado en el sistema de seguridad colectiva, el que corresponde al periodo de entreguerras, y se alteró el orden internacional establecido tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos. Nace un nuevo orden internacional basado en un sistema bipolar y puede definirse como aquel sistema en el que se mantuvo un equilibrio entre las dos superpotencias, las cuales gozaban de capacidades de poder y destrucción equivalentes y superiores a las de cualquier Estado. Este sistema se inserta en un contexto internacional heterogéneo, en el que ambas superpotencias trataron de representar, defender e imponer un conjunto de valores antagónicos y permanentes. Estados Unidos se presentó como un Estado que defendía el mundo libre y sus valores más representativos eran la democracia, los derechos de los ciudadanos, el libre mercado y la libertad, valores todos estos amenazados por la URSS y el comunismo, por lo que el anticomunismo será un principio clave. La Unión Soviética se presentó como el primer Estado socialista del mundo, amenazado y cercado por el imperialismo agresivo que el capitalismo y la burguesía internacional trataban de derribar. El sistema bipolar creó dos subsistemas. El subsistema atlántico occidental, liderado por Estados Unidos, que contaba con un conjunto de instrumentos para defender sus valores y extender su influencia. La OTAN, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las alianzas militares periféricas como el ANZUS o el SEATO, los acuerdos bilaterales y la ayuda económica. El subsistema socialista mundial, formado por 16 estados liderados todos por la Unión Soviética, que disponían de sus propios instrumentos, la Cominform, el CAME, el Pacto de Varsovia, los tratados bilaterales de amistad y cooperación y los partidos comunistas. Uno y otro utilizaron la carrera armamentística, tanto la convencional como la nuclear, y la carrera espacial como instrumento de amenaza, competencia, confrontación y desarrollo económico-tecnológico. También, según lo que hemos hablado en este podcast, podemos hacer referencia a cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Fría. El papel de Estados Unidos se incrementó y los gobiernos creyeron que la seguridad de su nación dependía de un favorable balance de poder en Euroasia,
de un sistema económico abierto y próspero, de una estrategia de la esfera de influencia en América Latina, de un elaborado sistema de relaciones de base colonial y de una continuación del monopolio norteamericano nuclear. Es por esto que durante toda la Guerra Fría Estados Unidos utilizó constantemente el término seguridad nacional. No se referían a la seguridad de Estados Unidos, sino a objetivos económicos y militares. Existe una relación muy clara entre Guerra Fría y división, reconstrucción de Europa. La reconstrucción de la Europa occidental se debió a tres hechos en concreto. Por un lado, el apoyo de Estados Unidos en el contexto de su política de contención. Se buscaba crear una Europa económica fuerte que culminara en una especie de Estados Unidos europeos. Por otro lado, la lucha por el control de Alemania y su posición estratégica. Y finalmente, por el temor a un avance comunista en la Europa occidental. También hay una estrecha relación entre Guerra Fría y descolonización. Muchos movimientos independentistas se radicalizaron durante años. Las revoluciones nacionalistas querrán algo más que la soberanía política. Querían liberar su economía del control extranjero occidental y erradicar los vestigios coloniales. Luchaban contra Occidente y muchos fueron hostiles al capitalismo. La doctrina marxista-leninista pareció explicar el atraso de sus países. La descolonización alteró el dominio occidental. El tercer mundo se convirtió en el escenario de las guerras directas entre los dos bloques. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, que espero que os haya gustado. Hablar de la Guerra Fría es hablar de amenazas, de provocaciones, órdagos, todo para evitar llegar a las manos. Porque tan importante es ser fuerte como parecerlo. Gracias como siempre por vuestro tiempo, un saludo y hasta el próximo podcast.